Se podía ver unas grandes instalaciones subterráneas y por los pasillos pasaban algún que otro científico, anotando algunas cosas en sus portapapeles, ya que este sería un día bastante importante para alguien que estaba caminando por los pasillos de las instalaciones. Era un hombre rubio que parecía tener 38 años con una bata de doctor mientras se dirigía hacia una sala en específico y encima había un cartel que decía Proyecto Ruptura Temporal y sin decir ninguna palabra entró. Y al entrar en la sala, el hombre estaba mirando varios paneles y botones que estaban por ahí, pero el hombre rubio no se encontraba solo, ya que también había una mujer de cabello rojo con una bata de científico. Ella parecía tener entre 31 o 32 años. La mujer de cabello rojo estaba sentada en una silla mientras anotaba algo en su portapapeles y asentía un poco. Del otro lado de la sala, había un hombre de cabello negro con bata de científico de por lo menos 43 años, mirando y anotando algunos números en su portapapeles. Bien, señores y señoras, esta es la prueba final. Si esto resulta bien, creo que podemos estar un paso por delante de todos, incluso de otros gobiernos. Bueno, recemos a que esto funcione. Esta máquina es solo un prototipo, pero en teoría tendría que funcionar, dijo la mujer de cabello rojo apartando la mirada de su portapapeles y mirando hacia enfrente donde había un cristal reforzado y del otro lado del cristal había una máquina bastante grande. Sabes que si esto falla, nuestro jefe nos echará la culpa, ya que él gastó millones en esto, dijo el hombre de cabello negro, ahora hablando mientras suspiraba un poco, ya que sabía lo que iba a pasar si no le daban buenos resultados a su jefe. Las cosas iban a salir realmente mal para ellos. Sin decir más palabras, los tres empezaron a tocar los botones y secuencias para activar la máquina. Activación completada. Iniciando secuencia de desgarro temporal. Se escuchó una voz robótica hablar mientras lentamente la máquina empezó a encenderse y dentro de la máquina empezó a emitir un brillo azul y luego de unos momentos se generó un portal con bordes azules. Las cosas iban relativamente bien, ya que no había ningún problema con el mecanismo o la máquina. Bueno, parece que de momento todo está bien, no hay errores en el prototipo, no hay inestabilidad en la energía, y la máquina aguanta bastante bien. Parece que... Error crítico. Fallo en la matriz central de energía, se recomienda apagar la máquina de inmediato. Tenías que hablar antes de tiempo, ¿no es así? Los tres científicos empezaron a tocar los botones correspondientes para empezar a apagar la máquina mientras el portal con el borde azul empezaba a desestabilizarse. Los científicos estaban a punto de desactivar la máquina, pero la forma del portal empezó a contraerse de una manera rápida hasta convertirse en un punto azul y hasta que... una explosión de energía azul salió disparada mientras una gran onda de choque salió de la explosión a una gran velocidad, casi rompiendo los cristales reforzados, pero eso no evitó que los tres científicos cayeran sobre sus espaldas. Estos rápidamente se levantaron y miraron que la máquina había quedado rota, además de que tomaría bastante tiempo en repararla. Bien, ¿quién le informará de esto a nuestro jefe? Dijo la mujer de cabello rojo mientras suspiraba un poco. Ella iba a tener que conseguir un nuevo trabajo, si es que su jefe la despedía. Sin darse cuenta, y en la rejilla de ventilación que había cerca de ellos, un portal con bordes azules apareció y de ahí salió algo. Miró a los científicos antes de caminar por los ductos de ventilación. Después de volver a la academia Trasen, Special Week llegó a su dormitorio, donde estaba Silence Suzuka, quien tenía su pijama puesto, y al notar a Spe, se acercó a esta. Spe-chan, ¿dónde estuviste? Estábamos preocupadas por ti. Bueno, yo quería tomarme un descanso después de lo que sucedió en la Japan Cup y bueno, me fui a caminar por la ciudad. ¿Segura, Spe-chan? Ya que no nos avisaste que no ibas a entrenar. Bueno, es porque no terminé de procesar lo que sucedió en esa carrera, comentó Special Week mientras se rascaba la cabeza algo nerviosa mientras miraba hacia otro lado. Suzuka la miró, pero considerando lo torpe que es Special Week, ella medianamente le creía, pero algo en la expresión de la una de mechón blanco le decía que le estaba mintiendo, pero ya era hora de dormir. Special Week se bañó y se cambió de ropa para irse a su cama mientras una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sin duda este fue el mejor día que pudo tener.
Pasaron algunos días, más exactamente unos 7 días, y Special Week estaba escribiendo una carta para su madre adoptiva, donde le escribía que Silence Suzuka ganó el Tarazuka Kinen contra Air Grove y que Mejiro McQueen se unió a su equipo. Aunque más bien, Gold Shiv la secuestró con el saco, aunque Special Week evitó hablar de su nuevo compañero escamoso, aunque también le escribió de sucesos raros, donde algunas humas o humanos tenían encuentros o avistamientos con criaturas raras. Ella dejó de escribir y miró hacia la ventana mientras pensaba en el Carnotaurus y luego se centró en la carta, ya que mañana iba a tener que asistir a un festival de agradecimientos hacia los fans. Mientras eso sucedía, el Carnotaurus estaba acostado en su cueva mientras pensaba en esa pequeña criatura que venía cada cierto día para darle de comer. Eso le recordaba un poco a su madre. Red Demon luego escucha algo que lo hace gruñir. Hay algo en el bosque que está arruinando sus cacerías. No sabe qué es, pero es algo que lo hace estar atento a cualquier movimiento fuera de su cueva. Durante estos días, se había encontrado con cadáveres de algún que otro dinosaurio, pero lo más raro es que quien hubiera estado matando a las presas de Red Demon ni siquiera terminaba de comer los restos y los dejaba ahí tirado como si lo hiciera a propósito, pero lo peor era ese olor tan nauseabundo que el Carno podía oler en esos cadáveres. No era un olor normal. Además de que esas pequeñas criaturas voladoras siempre terminaban volando por cualquier lugar. El Carnotaurus no sabía a lo que se enfrentaba, pero una cosa era segura. Lo que sea esa cosa, masacraba a cualquier ser vivo que estuviera enfrente, hasta prácticamente ser una masa de carne irreconocible y espantosa. Red Demon luego cerró sus ojos mientras se seguían escuchando los rugidos y alaridos de esa criatura. El Carnotaurus gruñó mientras cerraba sus ojos. De momento, esa criatura está muy lejos de su guarida, pero tenía una sensación que no lo dejaba dormir completamente. Como si algo malo estuviera pasando en el bosque cada vez que la noche se hacía presente. El Carnotaurus se despertó porque los primeros rayos del sol empezaron a salir. El dinosaurio con cuernos se levantó mientras salía de su cueva y miraba hacia el bosque. El dinosaurio con cuernos empezó a caminar para buscar un pequeño lago, pero se detuvo y pensó en esa pequeña Carnotaurus. Le recordaba a su madre. El Carnotaurus movió su cabeza mientras gruñía un poco. Y luego siguió caminando para llegar al lago que había cerca de su cueva, pero luego sintió un olor bastante desagradable. Era el olor de un cadáver que no estaba bastante lejos, pero Red Demon no iba a ir a investigar, ya que sabía que se encontraría con otro cadáver de algún pobre dinosaurio, pero el olor estaba demasiado cerca de su territorio. Eso sería un problema para el dinosaurio con cuernos, que siguió avanzando hasta finalmente encontrar el lago para empezar a beber el agua del lago. Y mientras bebía, notó algunos dinosaurios acercándose para tomar el agua del lago. Un dinosaurio de 4 patas y un cuerno bastante afilado y grande se acercó para tomar el agua, aunque algo alejado del Carnotaurus. Luego, del lado izquierdo un poco alejado, había una pareja de 2 dinosaurios que caminaban en sus 2 patas, con unas garras afiladas y una cresta bastante sobresaliente encima, pero que eran algo pequeños para el Red Demon. Estaban tomando el agua del lago. Y al lado derecho también había una pareja de 2 dinosaurios pequeños que parecían tener una cabeza bastante dura, ya que se estaban dando cabezazos entre sí. De momento, Red Demon no estaba interesado en comer, ya que su prioridad ahora era en tomar agua. De momento, todo estaba tranquilo en el lago y ningún dinosaurio parecía que quería problemas con el otro, exceptuando a esos 2 dinosaurios con cabeza dura que se estaban dando cabezazos entre sí. El Carnotaurus, luego de tomar el agua, se dio la vuelta para empezar a caminar nuevamente hacia su cueva mientras dejaba que esos dinosaurios siguieran tomando del agua. Red Demon esperaba a volver a ver a esa pequeña criatura que siempre le traía carne mientras seguía caminando.
El equipo Spica estaba disfrutando del festival, aunque todas se dividieron y Special Week estaba con Suzuka. Mientras esas dos caminaban, la una de mechón blanco miró hacia un lado y miró un peluche que estaba en un puesto. Le había llamado la atención. La chica mechón blanco miró un peluche de color negro con ojos verdes que parecía un ajolote, pero que en realidad era un dragón de color negro. Ella se acercó al puesto para pagar al peluche y luego de pagar por el peluche, ella regresó con Suzuka mientras le enseñaba su nueva adquisición a la una de cabello naranja. Jeje, mira Suzuka-chan, ¿no es lindo? Vaya, es bastante bonito ese peluche Spec-chan, parece un ajolote. Dijo Silence Suzuka mirando el peluche que había comprado Special Week. El peluche era bastante adorable y por alguna razón para Special Week. Este peluche era algo que le traía buena vibra, además de cierta manera apreciar el peluche. Y mientras ambas caminaban, pasaron por un lado de otras dos umas que también estaban disfrutando del festival, aunque también hablaban de algo que Special Week y Silence Suzuka no pudieron escuchar. Parece que las cosas se van a poner interesantes, ¿no lo crees, Neo Universe? Eso lo creo, Stay Gold. Pero lo que me preocupa es que vengan esas cosas aquí. Dijo la una de cabello rubio mientras un escalofrío le recorrió por la columna vertebral. Es cierto que Neo Universe no le molestaba mucho que hayan dinosaurios, mamíferos extintos o criaturas de la era del hielo rondando por ahí. Pero lo que más le preocupaba a ella, eran esas criaturas que cazaron a sus ancestros más antiguos hace 13 millones de años. Ambas luego siguieron caminando hacia un puesto de algodones de azúcar, ya que pensar en esas criaturas le daban escalofríos a las dos umas. Toka y Teyo había ido a una cafetería de mayordomos, aunque esa cafetería le pertenecía al equipo Rigil, un equipo rival del equipo Spica, donde Teyo entró para ver a la presidenta del consejo estudiantil. Symbol y Rudolph, pero Teyo notó como las demás del equipo Rigil tenían trajes de mayordomo y estaban atendiendo a las mujeres que habían venido a verlas y sacarle fotografías. Aunque había una en específico, estaba pensando en cierto libro que acababa de leer hace algunas horas atrás. Sauropaganaxe, el señor supremo entre los lagartos asesinos. Parece que hay dinosaurios con dignos nombres para este rey. Teyo finalmente logró pasar entre la multitud de fanáticos que habían para poder ver a Symbol y Rudolph, que le estaba sirviendo un té a una cliente. Presidenta, eres la mejor. Gritó Teyo alabando a Symbol y Rudolph, quien se sonrojó un poco mientras seguía atendiendo a las clientes. Mejiro McQueen estaba en un lugar de adivinación para ver su suerte. La una que estaba intentando adivinar la suerte de McQueen era Matikane Fukukitaro y a su lado estaba Meiso Doto. Tu suerte de hoy será terrible. ¿Qué? Será terrible. No puede ser verdad. ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Llevar un amuleto acaso? Ella necesita yakisoda. Yakisoda. Dijo McQueen confundida, y cuando iba a hablar, de repente se escuchó a alguien entrar. McQueen, vuelve a ayudarme. Hay muchas personas pero no estamos vendiendo nada. Gold Ship había entrado al establecimiento para pedirle ayuda a McQueen, y esta decidió ayudar a la una caótica con su puesto de yakisoda para cambiar su suerte. Aunque Matikane Fukukitaro no logró entender el resto de su adivinación, ya que dentro de unos días Mejiro McQueen se encontraría con un ser perteneciente a otra era, y mientras las horas pasaban, las del equipo Spica se lo estaban pasando bastante bien, y en un momento todas ellas se reunieron para hablar. Aunque Teyo casi las traiciona debido a que traía el traje de mayordomo del equipo Rigil, y Gold Ship tuvo que darle una pequeña lección a la pequeña fan de Symbol y Rudolph. Llegó un momento donde se hizo de noche. Special Week y Suzuka estaban en un campo abierto mirando las estrellas. Suzuka empezó a hablar y desde la llegada de Special Week se había divertido más en el equipo Spica, ya que en un principio le divertía correr, pero desde que el equipo Rigil la empezó a presionar para que se tomara las carreras más en serio, había perdido ese sentimiento de diversión, pero desde que ella está en Spica junto con ella, volvió a divertirse en las carreras. Silence Suzuka le agradece a Special Week por su amistad. La una de mechón blanco sonrió mientras le agradecía a Suzuka, y luego ambas vieron un show de fuegos artificiales que estaba iluminando todo.
Special Week se había separado pero sino antes darle el peluche de dragón a Silence Suzuka para que se lo llevara a la habitación compartida. El peluche de Spe recibió el nombre de Chimuelo. Ella caminaba por un parque pensando en todo lo que estaba viviendo y mientras pasaba por un parque, ella sintió una mirada desde los árboles. Hola, ¿hay alguien ahí? Preguntó Special Week retrocediendo un poco. Esto no le traía una buena sensación y estaba empezando a retroceder, pero los arbustos empezó a moverse, lo que empezó a asustar a la una de mechón blanco y finalmente la cosa salió de ahí. Era una pequeña criatura de un tamaño similar al de un gato, tenía escamas negras y blancas, pero lo más resaltante de esta criatura era esa garra curva que tenía en sus pies. Special Week miró a la pequeña criatura con fascinación, mientras se agachaba un poco para mirar bien a la criatura. Parecía adorable pero agresiva, ya que la pequeña cosa le gruñó a Special Week. ¡Ey! Tranquilo amiguito, no te voy a hacer daño, dijo ella mientras intentaba acercar una mano para tocar a la pequeña criatura, pero esta de inmediato intentó morder la mano de Special Week. Ella rápidamente retiró su mano mientras miraba a la criatura y esta vez con movimientos suaves acercó su mano para acariciar la cabeza de la criatura. La criatura gruñó un poco más fuerte, pero al ver que la una de mechón blanco no se asustaba y su mano se estaba acercando, este retrocedió, pero su cabeza estaba alzada en caso para morder la mano de Special Week si intentaba hacerle daño. Y cuando Spe estaba a punto de tocar la cabeza de la criatura, esta de repente escuchó pasos rápidos detrás suya. Sus ojos se abrieron y en un movimiento rápido se hizo a un lado. Special Week escuchó un fuerte rugido, pero afortunadamente, ella logró esquivar lo que sea esa cosa, aunque desafortunadamente, el pequeño lagarto no tuvo la misma suerte, ya que en el arbusto se escuchaban sus chillidos y las hojas del arbusto caían al suelo con esos movimientos bruscos. Special Week sintió como algo salpicaba en su cara. Ella tocó su cara y miró lo que tenía, no lo podía distinguir del todo bien por la oscuridad, pero era algo rojo y cálido. Sus pupilas se volvieron pequeñas mientras se daba cuenta de lo que era y sin pensarlo ella se levantó y corrió. Aunque en su pánico, ella se adentró al bosque cercano al parque. El arbusto paró de moverse y de ahí salió una criatura mucho más grande que Special Week, pero lo raro es que parecía estar cubierta con un líquido negro que estaba manchando el arbusto y además de que era muy difícil de ver, sus garras estaban manchadas de sangre por recién haber matado al pequeño raptor. La criatura miró la dirección donde la una de mechón blanco se había ido corriendo. Special Week corría asustada y completamente aterrorizada mientras más se adentraba al bosque. Ella había sido atacada por algo, pero la una de mechón blanco logró salvarse, aunque lamentablemente ella no pudo salvar al pequeñín. Ella se sintió mal por eso, ya que no quería que eso pasara, pero lo que la atacó fue demasiado rápido para ver qué clase de monstruo la atacó. Ella corrió hasta finalmente detenerse, pero se dio cuenta tarde de que se había metido en lo más profundo del bosque. No tenía luz, no tenía manera de comunicarse con alguien. Ella estaba sola y seguramente perdida. Ella caminó con pasos lentos, ya que no quería caer y tropezarse contra el suelo. Ella miró sus alrededores, esperando encontrar un camino que la regresara a la academia, pero no veía ningún camino que la regresara a la academia, y la única luz que recibía era de la luz de la luna. Ella sentía una horrible sensación de estar siendo vigilada, acechada en la oscuridad mientras avanzaba. Quedarse quieta era prácticamente una sentencia de muerte y la única opción para Special Week era seguir avanzando. Special Week sigue caminando por el bosque mientras siente esa sensación de ser vigilada mientras sigue avanzando y lo único que ella puede escuchar son solo sus pasos. La luna es la única que observa a la desafortunada Special Week caminar sin un rumbo aparente en un terreno que ella no conoce, además de que Special Week se siente constantemente vigilada, aunque ella se queda paralizada. La una de mechón blanco escuchó una rama romperse al lado izquierdo de ella. Y con un lento movimiento de su cabeza mira hacia esa dirección mientras su corazón empieza a acelerarse cada vez más y más. Ella lo ve.
¿Qué? Especial Week grita a todo pulmón, haciendo que su grito se escuche por todo el bosque mientras sale corriendo de ahí por el susto que se dio, además de que esa cosa no parecía tener pinta de ser muy pacífica. El Carnotaurus estaba durmiendo tranquilamente, hasta que escuchó algo que lo hizo abrir sus ojos. ¿Qué? El Carnotaurus escuchó a esa pequeña criatura gritar y de inmediato el dinosaurio carnívoro se levantó. Y sin dudarlo salió corriendo de su cueva para proteger a esa pequeña Carnotaurus. Especial Week corría por el bosque para escapar de esa cosa y aunque no la veía, ya que estaba concentrada en correr, pero escuchaba los pasos de esa cosa. Nunca imaginó que la noche sería tan aterradora y más con esas criaturas. Pero ella tuvo una idea para que esa cosa no la siguiera. Ella corrió hacia un árbol mientras los pasos de la criatura empezaron a volverse cada vez más rápidos. Especial Week juró sentir su respiración en su nuca. Pero en el último segundo ella se movió hacia un lado, provocando que la criatura se chocara contra el árbol. La criatura se encontraba desorientada mientras se movía de un lado a otro, ya que se había estrellado de cara contra el árbol y cuando Especial Week estaba dispuesta a correr de nuevo, escuchó algo que la hizo detenerse. ¿Por qué corres? Ella se giró lentamente y miró a la criatura con los ojos abiertos. Ella acaba de escuchar una voz humana salir de esa extraña cosa. Quizás era su imaginación jugándole una broma pesada, además de que ella se encontraba un poco cansada de correr, si quizás era eso. ¿Por qué corres? No. No fue su imaginación, ella acababa de escuchar hablar a esa cosa. Y eso era algo que ella no lo podía creer, ya que la voz de la criatura intentaba imitar a la voz de un humano pero no era del todo perfecta, ya que sonaba bastante aterradora y inhumana. Especial Week retrocedió un paso muy asustada, ella no podía comprender cómo esta criatura podía hablar o cómo intentaba imitar la voz humana. La cosa empezó a recuperarse y miró fijamente a Especial Week. Y cuando la criatura iba a moverse, algo salió de la oscuridad y sin piedad alguna, partió a la mitad a la cosa que no pudo hacer nada para esquivar el ataque y sus órganos internos y cuerpo quedaron destruidos en solo cuestión de segundos por un simple zarpazo. Era de nuevo esa criatura oscura que ahora tenía la mirada fija en Especial Week, quien miró la horrible escena. Ella luego se dio la vuelta para correr mientras la criatura ruge nuevamente, para ir a cazar a su nueva víctima. Especial Week corría desesperadamente mientras esquivaba los árboles, mientras una densa niebla empezaba a aparecer, la chica caballo apenas podía ver y su respiración se hacía cada vez más fuerte, ella estaba escapando de algo que no podía ver debido a la oscuridad y a lo denso de la niebla. A espaldas de Especial Week, se escucharon pasos veloces y fuertes que a medida que pasaban los segundos, se acercaban hacia la pobre chica y luego ella escuchó un rugido estremecedor, ella sabía que estaba en peligro y lo único que ahora tenía que hacer era correr mientras su corazón empezaba a acelerarse. Y el sudor empezó a acumularse en su frente. Y aunque se esforzaba, no podía alejarse más de esa criatura. ¿En serio? Moriré allí. No puede ser, se supone que iba a cumplir la promesa que le hice a mi madre. Ella pensó en la promesa que le hizo a su madre. Sus amigas que la estaban esperando en la academia Trasen. Todos la esperaban a que ella regresara. Mejiro McQueen, Toka Itayo, Daiwa Scarlett, Vodka, Gold Ship, el entrenador. Y además, Silence Suzuka. Ella no se iba a rendir nunca. La una de mechón blanco no iba a hacer que su promesa quedara en el olvido. La velocidad de Especial Week empezó a aumentar y lentamente empezó a alejarse de la criatura de líquido negro, la cual gruñó con molestia. Esta presa era muy molesta aunque sintió una presión salir de su pequeña víctima. Desde los ojos de la una empezaron a salir unas líneas de color azul con rosado mientras su mirada se volvía más centrada y se escuchó un cristal que lentamente se estaba rompiendo. Ella no iba a morir aquí, jamás lo iba a hacer, ella saldría de aquí viva sea como sea. Y finalmente se escuchó un cristal romperse.
Especial Week corrió aún más rápido mientras esquivaba árboles, saltaba algún que otro tronco que estaba en su camino. La criatura solo pudo dejar escapar un rugido de rabia e ira mientras destrozaba los árboles y los derribaba con un simple garrazo. Los troncos también eran destruidos por las garras de la bestia que seguía persiguiendo a Special Week, que no entendía qué era lo que estaba pasando y por qué se había vuelto aún más veloz, pero le estaba dando ventaja en escapar de la bestia mientras agachaba la cabeza y evitaba una rama. La una de mechón blanco giró hacia el lado izquierdo para poder hacer que la bestia perdiera el equilibrio por el repentino derrape. Aunque eso funcionó de cierta manera, ya que la criatura se tropezó un poco pero logró mantenerse de pie para seguir a Special Week. La una de mechón blanco miró a sus alrededores si podía usar algo para lastimar al monstruo pero no había nada útil. La una Musume se subió por un tronco y empezó a correr sobre este, siendo obviamente seguida por el monstruo oscuro. Special Week no lo sabía pero ella había activado la zona. Un estado mental y físico especial donde las chicas caballo superan sus límites normales gracias a una intensa determinación y voluntad. Muy pocas umas habían logrado entrar en ese estado mental y cada zona tenía un significado. Y la zona de Special Week era llamada la Gran General de Japón. Special Week sentía todo más nítido, más rápido y más intenso. Ella nunca había experimentado algo así en la vida o en otras carreras. Ella miró como al final del tronco estaba algo elevado y sí o sí ella tendría que saltar. Pero en el corazón de Special Week ya no había dudas, ella corrió con todas sus fuerzas mientras la criatura oscura la seguía. Y al estar cerca del borde del tronco, ella saltó siendo seguida por la criatura de líquido negro. Cuando la criatura oscura saltó detrás de Special Week para darle un potente zarpazo con sus garras, fue interceptado por el costado izquierdo por Red Demon, quien apareció derribando algunos árboles y mordiendo con fuerza el costado de la criatura oscura para lanzarla volando contra unos árboles. Pero el Carnotaurus tuvo que abrir su boca porque parecía que la sustancia negra había quedado metida en su boca. Special Week rodó por el suelo mientras jadeaba pesadamente mientras miraba al Carnotaurus. Red Demon. Jeje. Gracias por venir a ayudarme. Special Week habló en un tono cansado mientras jadeaba un poco pero aún tenía la zona activa aunque lo hacía inconscientemente. Red Demon la miró pero luego su atención se centró contra la criatura oscura, que apenas se había recibido daño, mientras se levantaba como si no hubiera recibido daño, ya que la sustancia negra ayudaba a la criatura a que no recibiera tanto daño de mordidas o impactos severos. La criatura gruñó antes de adentrarse en la niebla. Tanto Special Week y Red Demon están atentos a su entorno pero la una agarró una piedra del suelo, ya que sí o sí no iba a dejar que el Carnotaurus muriera aquí, además de que el tamaño de Red Demon no era para nada favorable en esta situación. No pudo ayudar a esa pequeña cosa pero esta vez se encargaría de proteger a Red Demon. Algo se lanzó de frente hacia ellos pero Special Week logró reaccionar, le lanzó la roca hacia el hocico del monstruo que no recibió daño pero eso logró distraerlo, ya que un coletazo por parte del Carnotaurus hizo que la criatura saliera volando contra unos arbustos, pero esta de inmediato se puso de pie más furiosa que antes. La cola de Red Demon estaba manchada con ese líquido negro. No podemos seguir así. Creo que tengo una idea pero es demasiado arriesgada. Ya que... Oye monstruo sin cerebro, ven por mí. Gritó ella mientras llamaba la atención del monstruo y de Red Demon. Sin dudarlo corrió para llamar la atención de la criatura oscura que sin dudarlo empezó a perseguir a Special Week. Red Demon los siguió pero estaba empezando a quedar atrás. Su velocidad no era suficiente pero este decidió correr hacia un lado para poder tomar un atajo. Special Week corrió nuevamente por el bosque mientras la cosa corría detrás de ella con la intención de despedazarla. La una de mechón blanco tenía un plan y esperaba que Red Demon pudiera actuar antes de que fuera demasiado tarde, ya que ella podía sentir que lentamente se estaba esforzando más de lo debido. Ella giró a la izquierda mientras aprieta sus dientes por el esfuerzo que ella estaba haciendo. La criatura oscura nota que la Uma estaba lentamente perdiendo velocidad y aprovecha para arremeter mientras alza una de sus garras, pero Special Week logra moverse hacia un lado.
logrando evitar el ataque fatal, pero un árbol fue destrozado por la fuerza de la criatura oscura. Special Week sabe lo que ocurrirá si ella o Red Demon son alcanzados por las garras de la criatura, y no puede comprender cómo una criatura como esta puede tener tanta fuerza. Cuando la criatura de líquido negro, al darse cuenta de que su ataque falló nuevamente, esto hizo que gruñera de pura rabia, y antes de que pudiera correr hacia Special Week, la criatura oscura sintió como algo lo tacleó a toda velocidad, y lo hizo estrellar contra el tronco de un árbol. Era Red Demon quien usó su cabeza para golpear al monstruo. Red Demon estaba en su territorio, por lo que conocía algunas rutas rápidas para cazar a sus presas que escapaban de él. Aunque su cabeza terminó por mancharse con ese líquido negro. Special Week, quien terminó sobre unos arbustos por su repentino movimiento, se levantó y jadeó pesadamente. Esto es malo. Me estoy cansando demasiado y esa cosa sigue como si nada. Creo que lo llamaré Devorador Nocturno, dijo Special Week con una voz agotada, mientras miraba cómo es que el Devorador Nocturno lentamente se estaba poniendo de pie. La Uma Musume se acercó a Red Demon para tocarlo en la pierna. Este la miró y Special Week hizo un gesto con su cabeza para irse. Red Demon la miró fijamente y luego Special Week corrió mientras el Carnotaurus la sigue. Special Week tuvo una idea y se subió por una roca grande para dar un gran salto sobre el lomo del Carnotaurus para poder estar encima de este, ya que se estaba quedando sin energías, pero... ¡Auch! Special Week se había pinchado su trasero al querer sentarse. Las púas que tenía Red Demon en su lomo fueron algo que la Una de Mechón Blanco no tomó en cuenta. Red Demon se sorprendió por esto, pero este siguió corriendo y Special Week se relajó lo suficiente y sin darse cuenta, desactivó la zona y ella sintió una gran fatiga además de cansancio. El Devorador Nocturno se levantó ya recuperado, pero no vio por dónde se fueron Red Demon y Special Week. Este lanzó un gran rugido de rabia. Special Week y Red Demon escucharon ese rugido que lanzó el Devorador Nocturno. La Uma de Mechón Blanco se cubrió sus oídos por insoportable ruido que estaba haciendo la criatura, mientras que Red Demon se tambaleó un poco y movió su cabeza, pero siguió corriendo para alejarse aunque sus oídos estaban siendo afectados. Y finalmente el Carnotaurus y Special Week se ocultaron detrás de unos grandes árboles para recuperar el aliento y sus energías por la intensa escapada que hicieron. Solo había pasado una hora desde lo sucedido y Special Week y Red Demon aún seguían escondidos detrás de los árboles. Para recuperar fuerzas, pero ambos estaban teniendo una fuerte sensación de querer tomar agua. El Carnotaurus no tuvo otra opción que moverse y intentar buscar una fuente de agua, mientras la Una de Mechón Blanco intentaba no pincharse con las púas de Red Demon. Y después de unos 10 minutos de caminata, ellos llegaron a un pequeño estanque que tenía agua limpia. Red Demon se agachó para tomar el agua y quitarse el líquido negro. Special Week se movió desde el lomo del dinosaurio hasta su cuello para bajarse de este de manera segura al suelo. La Uma, al mirar el agua rápidamente, junta sus dos manos para tomar un poco de agua y llevarla a su boca para beber antes de que el agua quede sucia. Mucho mejor. Pensé que íbamos a morir. Pero al menos estamos bien. Ahora que lo recuerdo. Mi nombre es Special Week. Special Week ahora recién le decía su nombre al Carnotaurus, aunque este no le tomó importancia a eso, ya que estaba más enfocado en quitarse todo ese líquido negro, pero ambos escucharon un rugido a la lejanía. Ambos sabían que el Devorador Nocturno los seguía buscando y eso no era para nada bueno. Los dos empezaron a caminar para buscar un mejor escondite, ya que las piernas de Special Week aún no estaban del todo recuperadas. Ella aún no sabía cómo hizo eso, pero necesitaba recuperarse lo más pronto posible, por si el Devorador Nocturno volvía al ataque. Ya eran las 4 o las 3 de la mañana, o eso era lo que Special Week quería creer, mientras estaba acompañada por Red Demon, quien miraba a sus alrededores para asegurarse de que no hubiera una amenaza cerca. Las piernas de la Uma Musume se sentían algo adoloridas por estar caminando por más de una hora, pero ¿qué otra opción tenía?
Solo podía caminar por el medio del bosque con criaturas prehistóricas, que aparentemente algunos de ellos podían hablar, o eso era lo que intentaban, pero al menos, ella ya no estaba sola en esta situación tan lamentable, pero había que encontrar una debilidad para el devorador nocturno, ya que esa criatura en particular era muy veloz y aunque ella tuvo suerte de hacer lo que hizo, pero ella sabía que para la próxima no iba a tener tanta suerte. Y mientras ambos caminaban, ellos escucharon un sonido conocido. Special Week rápidamente se movió hacia la derecha y el Carnotaurus se movió hacia la izquierda para que ambos pudieran evitar un feroz zarpazo de parte del devorador nocturno. Special Week miró a la criatura con mucha seriedad mientras una energía azul con morado salía de sus ojos. Ella activó la zona inconscientemente y agarró un palo. El Carnotaurus rápidamente intentó morder el lomo de la bestia oscura, pero el devorador nocturno lo esquivó con su velocidad, y contraatacó con sus garras en el hocico de Red Demon, quien rugió de dolor. La herida en el hocico era bastante grande y caía un poco de sangre, las garras de ese monstruo eran bastante afiladas, y el Carnotaurus tiene que tener cuidado con las garras del devorador nocturno, si llegaban a darle en un punto vital sería su fin. El devorador nocturno intentó lanzar otro garrazo hacia la mandíbula inferior de Red Demon, pero este pudo retroceder justo a tiempo. El monstruo oscuro gruñó mientras daba un paso hacia adelante para intentar correr hacia el Carnotaurus, pero algo aterrizó con fuerza en su hocico, aunque no le causó mucho daño, pero lo molestó. La una de mechón blanco intentó golpearlo nuevamente con el palo, pero el devorador nocturno usó una de sus garras para cortar el palo. Special Week abrió sus ojos y rápidamente saltó hacia atrás para evitar una mordida que iba dirigida hacia su cráneo. Red Demon aprovechó para acercarse y usar su cabeza para lanzarlo contra un tronco. Red Demon de un solo movimiento de su cabeza, se quitó el líquido negro que tenía en su cabeza. Aunque eso no fue lo suficiente para dañar al devorador nocturno, quien se levantó y el monstruo oscuro no se veía para nada feliz. Ya se cansó de esto y abrió su boca. El devorador nocturno lanzó un fuerte chillido estridente que hizo que tanto Red Demon como Special Week retrocedieran mientras el rugido de esa cosa se volvía insoportable, pero la peor parte se la llevaría Special Week, quien dejó caer el palo roto y se tapó sus oídos humanos y bajó sus orejas de caballo. Ella cerró sus ojos con fuerza mientras caía de rodillas y la zona se desactivaba. Red Demon rugía, pero apenas si podía escuchar sus propios rugidos. Luego de ese rugido, el devorador nocturno, al ver que Special Week salió más afectada de su chillido, este rápidamente corrió hacia ella y levantó sus garras para ponerle fin a su vida. Pero el ser oscuro de repente se detuvo y notó algo a la lejanía. El devorador nocturno con pánico salió corriendo de ahí para escapar. Special Week lentamente abrió sus ojos y observó que no había nada. Esto la confundió y sintió algo cálido en su mejilla derecha. Ella, al mirar a esa dirección, notó que era un rayo de sol y lentamente el sol estaba saliendo por el horizonte, lo que significaba que Red Demon y Special Week lo habían logrado, habían sobrevivido. Lo logramos. Sobrevivimos. Me alegro. Special Week cayó rendida al suelo, ya casi sin energías para poder levantarse, y tenía unas grandes ojeras en sus ojos. Ella luego sintió como algo mordía suavemente su ropa y la levantaba. Red Demon, aunque algo adolorido en sus canales auditivos, se acercó a Special Week y la elevó, mordiendo suavemente su ropa para caminar hacia donde este creía que era el lugar de Special Week. La una de mechón blanco apenas podía tener los párpados abiertos por el cansancio, pero después de unos agotadores 29 minutos de caminata por parte de Red Demon, este bajó su cabeza y soltó a la Uma Musume, que apenas pudo mantenerse de pie. Ellos habían llegado al límite del bosque, donde estaba el campo de entrenamiento. Special Week empezó a caminar, pero se detuvo. Ella se dio la vuelta para abrazar el hocico del Carnotaurus. Gracias. De verdad.
Te lo agradezco, realmente me salvaste la vida. Susurró ella mientras se apartaba del Carnotaurus y empezaba a caminar hacia la academia, con paso lento y cansado. El Carnotaurus la miró con cierta sorpresa pero no hizo nada. Este retrocedió, adentrándose al bosque para irse a su cueva para descansar. Esa fue una noche bastante larga y aunque el dinosaurio con cuernos resultó algo herido, al menos este pudo proteger a Special Week. Se podía ver a unos hombres de negro que estaban asegurando el parque donde antes estaba Special Week y ahí también se encontraba la científica de cabello rojo que estaba observando la cabeza cercenada del raptor bebé. Ella solo se quedó unos momentos observando y luego empezó a caminar. Es interesante. Quizás nuestro experimento no salió tan mal después de todo. Creo que nuestro jefe le puede interesar esto. La científica notó unas huellas y unas pisadas que se dirigían hacia el bosque. Al parecer alguien había sido atacado y corrió sin darse cuenta al bosque. Ella se encogió de hombros, no era su problema y simplemente les dijo a algunos hombres de negro que recogieran todas las muestras posibles, incluyendo ese cadáver del raptor bebé.